Buenos días, en esta oportunidad vamos a ver la clase de sangre, glóbulos blancos e inmunidad. Los objetivos de esta clase son describir y analizar la composición y las funciones generales de la sangre, conocer la volemia, sus valores normales e interpretar sus variaciones, exponer la función general, clasificación y número de leucocitos en la sangre circulante, comparar y contrastar la respuesta inmune inespecífica y específica, y describir el desarrollo, puesta en marcha y función de los linfocitos T. Comenzamos describiendo qué es la sangre. Es un tejido líquido en constante movimiento gracias a la función circulatoria y que se encuentra contenido en los vasos sanguíneos y en las cavidades cardíacas. Se trata de una mezcla espesa, compuesta por una porción líquida, llamada plasma, en la que se encuentran en suspensión tres tipos de elementos celulares: los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Cómo es la composición de la sangre? Al colocar una muestra de sangre en un tubo que contenga un anticoagulante, al cabo de cierto tiempo se observa cómo se separan sus componentes. En el fondo del tubo sedimentan los glóbulos rojos o eritrocitos. Por encima podemos observar una capa blanquecina, amarillenta, que corresponden a los leucocitos, y por encima una capa grisácea de aspecto mucoide, que se corresponden a las plaquetas. La porción líquida es el plasma. Ahora, si colocamos una muestra de sangre en un tubo de vidrio sin anticoagulante, observamos que ésta rápidamente se coagula, observándose el coágulo y un sobrenadante de color amarillo pajizo que se corresponde al suero. Entonces, siguiendo con la composición de la sangre, dijimos que presenta una porción que es el plasma, que corresponde a un 55%, y elementos celulares o elementos formes, que son el 45%. Estos elementos celulares son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. El plasma, a su vez, contiene de un 90 a un 92% de agua y de un 8 a un 10% de diversas sustancias. Entre ellas encontramos iones minerales, moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Dentro de los iones minerales podemos encontrar los siguientes electrolitos, como el sodio. El sodio se encuentra en forma de cloruro y es el más abundante en el plasma. Mantiene la presión osmótica del plasma y el volumen sanguíneo. El potasio existe en menor cantidad en el plasma y su principal ubicación es intracelular, ya que funciona como estabilizador de potenciales de membrana celular. El calcio lo podemos encontrar unido a proteínas plasmáticas. Su principal función es participar en la coagulación de la sangre. El hierro, a su vez, participa en la síntesis de hemoglobina, y el cobalto participa en la estructura de la vitamina B12. Dentro de las moléculas inorgánicas podemos encontrar cloruros, sulfatos, carbonatos, fosfatos. Y dentro de las moléculas orgánicas podemos encontrar carbohidratos como glucosa, ácido láctico, lípidos como el colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, ácidos grasos. El plasma contiene 7 gramos por decilitro de proteínas. La mayoría de ellas se sintetizan en el hígado y otras en el sistema inmunitario y en otros tejidos. Las paredes endoteliales son relativamente impermeables a las proteínas del plasma, por lo que ejercen una presión osmótica que tiende a mantener el agua dentro de la sangre. Esta propiedad es conocida como presión oncótica del plasma. Dentro de las proteínas, las más abundantes son la albúmina, que son las responsables del 75-80% de la presión coloidosmótica del plasma. También podemos encontrar inmunoglobulinas, como las inmunoglobulinas G, A, M, D y E, y otras proteínas de la coagulación. Además, dentro de las moléculas orgánicas podemos encontrar productos del catabolismo de proteínas, como ácido úrico, urea, creatina y creatinina,
pigmentos del catabolismo de la hemoglobina como bilirrubina y otras enzimas. La sangre presenta numerosas funciones. Presenta una función respiratoria, ya que transporta gases respiratorios como el oxígeno y dióxido de carbono entre los capilares de recirculación pulmonar y capilares del sistema aórtico. Función nutritiva, ya que transporta nutrientes necesarios para la vida celular, los cuales los obtiene a partir del aparato digestivo, y órganos de reserva. Función excretora, ya que transporta sustancias de desechos metabólicos que deben ser eliminadas del organismo hacia los órganos de excreción. Función inmunitaria, ya que transporta células especializadas y sustancias químicas como son los anticuerpos que forman parte del sistema de defensa. Función de correlación humoral, ya que transporta hormonas desde su sitio de producción en las células endócrinas que deben llegar a otras células para ejercer su acción. Función de regulación térmica, por su rápida circulación, distribuye el calor y tiende a igualar las diferentes temperaturas de las distintas partes del cuerpo y cuando sea necesario contribuye a la pérdida de calor desde la superficie corporal. Función amortiguadora de pH, ya que posee importantes sistemas amortiguadores del pH que contribuyen a mantener constante la concentración de hidrogeniones. Función de hemostasia, ya que puede limitar el fenómeno de hemorragia localmente, formando un tapón hemostático de plaquetas y luego un coágulo. Ahora, ¿qué es la volemia? La volemia es el volumen total de sangre que posee un individuo. Esta representa la suma del volumen que ocupan las células, sería la volemia globular, y del volumen que ocupa el plasma, volemia plasmática. Guarda relación con el peso corporal del sujeto. Así, los individuos más grandes por lo general poseen más sangre que los individuos pequeños. Por esta razón es común expresar los valores en mililitros por kilogramos de peso. Así, por ejemplo, en las personas de sexo masculino, su volemia globular es de 30,5 mililitros por kilogramo y la volemia plasmática de 43,5 mililitros por kilogramo, teniendo así una volemia total de 74 mililitros por kilogramo. Y en las personas de sexo femenino presentan una volemia globular de 23,5 mililitros por kilogramo, una volemia plasmática de 43,5 y una volemia total de 67 mililitros por kilogramo. Entonces, en los varones, aproximadamente la volemia es de 5 a 6 litros y en las mujeres de 4 a 5 litros. Esta volemia puede tener variaciones fisiológicas. Durante el ejercicio físico prolongado, disminuye la volemia debido a la pérdida de líquidos y al paso de estos al líquido intersticial. Durante el embarazo, el volumen plasmático puede aumentar hasta un 40%. Durante transfusiones de sangre, los aumentos pueden ser transitorios. Altitud sobre el nivel del mar, en grandes alturas, disminuye la presión parcial de oxígeno, por lo que aumenta la volemia globular de los eritrocitos para lograr un adecuado aporte de oxígeno a los tejidos. Cantidad de líquidos ingeridos producen un aumento transitorio. La viscosidad de la sangre oscila entre 3,5 y 4,5 centipoids. Depende de 4 factores: del contenido de eritrocitos, del hematócrito, la viscosidad del plasma, la agregabilidad de los eritrocitos, la deformabilidad de los eritrocitos. Pero, principalmente, el factor que más influye es el hematócrito. Ahora bien, vamos a desarrollar dentro de los componentes de la sangre los glóbulos blancos o leucocitos. Los leucocitos son también llamadas células blancas sanguíneas, son las unidades móviles del sistema protector del organismo. Se forman parte en la médula ósea, como ser los granulocitos, los monocitos y unos pocos linfocitos, y en el tejido linfático como los linfocitos y las células plasmáticas.
La mayoría de ellos se transportan específicamente a zonas de infección e inflamación intensas, lo que constituye una defensa rápida y potente frente a los microorganismos infecciosos. Entonces podemos diferenciar a los leucocitos como granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son los neutrófilos polimorfonucleares, basófilos polimorfonucleares y eosinófilos polimorfonucleares. Y los agranulocitos son los monocitos, los linfocitos T y B. Estos presentan características generales. Los granulocitos y los monocitos protegen al organismo frente a los microorganismos invasores, ingiriéndolos mediante la fagocitosis y liberando sustancias antimicrobianas o inflamatorias que ayudan a destruir el microorganismo. Y los linfocitos y las células plasmáticas actúan en conexión con el sistema inmunitario. La concentración de leucocitos totales en sangre varía de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos por milímetros cúbicos de sangre, que correspondería a la fórmula leucocitaria absoluta. Y la fórmula leucocitaria relativa se obtiene si se realiza un conteo diferencial de cada tipo de leucocito, tomando 100 células al azar. Entonces podemos diferenciar a los neutrófilos encallados, que generalmente son muy escasos, de un 0 a un 3%. Neutrófilos segmentados se encuentran en un 50 a 70%. Los eosinófilos de un 1 a un 5%, basófilos de un 0 a un 1%, los monocitos de 4 a 8% y los linfocitos de 20 a 40%. El recuento de glóbulos blancos total en un recién nacido varía entre 13.000 y 31.000 por milímetros cúbicos. Luego va descendiendo ese valor, llegando al cuarto día a una meseta que se mantiene entre 5.000 y 14.000 glóbulos blancos por milímetros cúbicos. En cuanto a la fórmula leucocitaria relativa, hay un predominio de neutrófilos al cuarto día. Y luego la fórmula se va invirtiendo con un predominio de linfocitos hasta los 4 años de edad, y que posteriormente se normaliza con los valores de un adulto. Entonces, comencemos describiendo a los diferentes leucocitos. Así tenemos los neutrófilos, cuya producción y diferenciación de los neutrófilos en la médula ósea lleva entre 6 a 10 días. Una vez liberados de la médula ósea, permanecen en circulación durante 6 a 12 horas y una vez que llegan a los tejidos, permanecen de 2 a 4 días antes de su destrucción, que puede ser por muerte en acción o por envejecimiento. Estos neutrófilos presentan un núcleo lobulado y en su citoplasma contienen gránulos primarios que contienen lisocimas y otras enzimas responsables de la destrucción bacteriana, y gránulos secundarios que contienen peróxido de hidrógeno y superóxido que provocan daño oxidativo, y lactoferrina que provoca bacteriostasis al privar de hierro a las células infectadas. La función principal de los neutrófilos es producir una respuesta rápida a la invasión de agentes extraños al organismo como bacterias, virus, hongos, parásitos, mediante la fagocitosis. Los eosinófilos son fagocitos débiles, presentan un núcleo bilobulado y en su citoplasma encontramos gránulos primarios con peroxidasa, fosfatasa ácida y aril sulfatasa, y gránulos secundarios con peroxidasa, fosfatasa ácida y fosfolipasa. Se producen a menudo en gran número en personas con infecciones parasitarias y migran hacia los tejidos parasitados. Los eosinófilos atacan a los parásitos por medio de moléculas de superficie especiales y liberan el contenido de los gránulos. Son importantes en particular en enfermedades alérgicas y parasitarias. Los basófilos reciben de nombre de granulocitos basófilos cuando circulan en sangre periférica
y mastocitos o células cebadas si se ubican en los tejidos. Ambos comparten el mismo origen medular. Los gránulos de su citoplasma contienen histamina, heparina y sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Los basófilos también participan en reacciones alérgicas y en la defensa contra parásitos, y también en reacciones de hipersensibilidad. Su función principal es participar activamente en las reacciones alérgicas mediadas por la inmunoglobulina E. Como dijimos, la función de estos granulocitos es la de fagocitosis, pero principalmente la de los neutrófilos. Entonces, ahora vamos a ver cómo hacen los neutrófilos para llegar a la zona del tejido inflamado. En la zona del tejido inflamado hay numerosas citoquinas proinflamatorias, como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1 y diversas sustancias producidas por los tejidos. Estas citoquinas proinflamatorias generan una serie de reacciones que van a producir que el neutrófilo llegue hacia ese sitio, produciendo así una mayor expresión de moléculas de adhesión a nivel de las células endoteliales de los capilares y vénulas, como ser las selectinas, y las moléculas de adhesión intracelular 1, ICAM1. A su vez, estas moléculas de adhesión se unen o se adhieren a integrinas que se encuentran presentes en las membranas de los neutrófilos, produciendo así la adhesión de este neutrófilo a las células endoteliales de los capilares y vénulas. Este proceso se denomina marginación. A su vez, estas citoquinas proinflamatorias producen que se separen las uniones intercelulares entre las células endoteliales, generando así un espacio por el cual el neutrófilo emite pseudópodos y por diapédesis llega hacia la zona del tejido inflamado. También se produce quimiotaxis por todas estas citoquinas proinflamatorias hacia la zona del tejido inflamado. Una vez allí, el neutrófilo tiene que ejercer su función, que es la de fagocitosis. ¿Cómo lo va a hacer? Primero se produce la unión de la membrana celular del neutrófilo con la partícula que va a ir a fagocitar. Posteriormente, el neutrófilo emite numerosos pseudópodos en varias direcciones, uniéndose estos pseudópodos en el lado opuesto. Forma así una vesícula fagocítica, la cual se va a desprender de la membrana celular externa. Y esta vesícula fagocítica o fagosoma es atacada por las numerosas enzimas que contienen los gránulos del citoplasma de la célula. Y posteriormente, la partícula destruida es liberada de la célula. Un neutrófilo puede fagocitar entre 3 y 20 bacterias antes de que envejezca. Ahora bien, dentro de los agranulocitos, dijimos que tenemos los monocitos y los linfocitos T y los linfocitos B. Los monocitos son células de origen medular, son fagocitos activos. La ingestión de los microorganismos y la adhesión a ellos es facilitada por la presencia de receptores para la porción Fc de las inmunoglobulinas y el complemento. Estos monocitos circulan durante 20 a 40 horas y una vez que llegan a los tejidos maduran y lo hacen como macrófagos y células presentadoras de antígenos, cuya función es la remoción de antígenos particulados y la presentación de estos a los linfocitos. Ahora, los macrófagos, sus gránulos contienen hidrolasas ácidas y peroxidasa, importantes para la destrucción intracelular de microorganismos. También producen componentes del complemento, interferones, prostaglandinas, monocinas y factor de necrosis tumoral. Estos macrófagos en los tejidos forman una red de células, denominado sistema monocito-macrofágico, que de acuerdo al tejido en el cual se encuentran reciben diferentes nombres, como por ejemplo, en el hígado se llaman células de Kupfer, en los pulmones
se llaman macrófagos alveolares o macrófagos de las serosas, células mesangiales en los riñones, macrófagos en médula ósea y ganglios linfáticos, y células de Langerhans a nivel de la piel. Los linfocitos asisten en la fagocitosis y la defensa contra las infecciones, agregando especificidad a la defensa. Tenemos dos tipos de linfocitos. Linfocito T madura en el timo y el linfocito B madura en la médula ósea. Los linfocitos T corresponden al 65-80% de la población linfocitaria circulante, y dentro de estos linfocitos T tenemos dos subtipos, el linfocito T CD8 y el linfocito T CD4. El linfocito T CD4 a su vez se subdivide en CD4 helper tipo 1 y CD4 helper tipo 2. El linfocito T CD8 son células supresoras o citotóxicas, la mayor subpoblación de células T en la médula ósea. El linfocito T CD4 son células helper, predominan en la circulación periférica y tienen un receptor para el fragmento FC de la inmunoglobulina M y facilitan la diferenciación de los linfocitos B. Estos linfocitos T tienen en su citoplasma gránulos con hidrolasas ácidas como beta-glucuronidasa y fosfatasa ácida. Y en su superficie contienen un receptor de antígeno llamado receptor de célula T o TCR. Este TCR es fundamental para la inmunidad específica. Gracias a él, el linfocito naive o virgen puede ser activado para una respuesta celular o humoral. Aquí podemos ver el linfocito T, en cuya superficie presenta el TCR o el receptor de célula T. Los linfocitos B representan el 5 al 15% de los linfocitos circulantes. La célula B madura se define por la presencia de moléculas de inmunoglobulinas producidas por el linfocito, ensambladas en su superficie de la membrana, en donde actúan como receptores de antígenos específicos, llamados BCR o complejo receptor B. Entonces, el linfocito B presenta en su superficie los anticuerpos, que son los receptores antigénicos, en este caso BCR o complejo receptor B. Los linfocitos B que han madurado y secretan inmunoglobulina se llaman células plasmáticas o plasmocitos. Las inmunoglobulinas son individuales de cada clon de células B y pueden ser 5 clases: inmunoglobulina G, A, M, D y E. Entonces, acá tenemos el linfocito T, en cuya superficie de la membrana presenta su receptor de antígenos, que es el TCR o el complejo receptor T. Y el linfocito B, su receptor antigénico es una inmunoglobulina, que es el complejo receptor B o BCR. También tenemos las células natural killers. Estas células son una población menor de células linfoides que no poseen marcadores ni T o B. Es decir, en su superficie, en la superficie de su membrana, no presentan receptores antigénicos. Tienen la apariencia de linfocitos granulares. Destruyen células blanco o diana infectadas por virus o células tumorales. Participan en el rechazo de injertos. ¿Cómo es el ciclo vital de los leucocitos? Los granulocitos permanecen de 4 a 8 horas circulando en sangre y de 4 a 5 días en los tejidos. Los monocitos de 10 a 20 horas en sangre y en los tejidos, como macrófagos tisulares, pueden vivir meses. Y los linfocitos pueden vivir de semanas o meses. La presencia de formas menos maduras de los polimorfonucleares es característica de procesos infecciosos bacterianos agudos, mientras que la linfomonocitosis
se presenta en trastornos crónicos o específicos. Ahora, ya que vimos las características particulares de cada célula, vamos a ver la importancia del sistema inmunitario. La inmunidad es la capacidad del cuerpo humano de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Su función es mantener la integridad antigénica del organismo, destruyendo toda célula o partícula no identificada como propia. Tenemos dos tipos de inmunidad: la inmunidad innata o natural y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es el sistema compuesto por barreras físicas que protegen al organismo y las células fagocíticas que reaccionan ante ataques a la integridad del sistema. Y la inmunidad adquirida aparece cuando el cuerpo es atacado por primera vez por una bacteria, virus o toxina y se necesitan semanas o meses para que se desarrolle la inmunidad. La inmunidad innata natural comprende barreras como la piel y mucosas, que son las barreras mecánicas que impiden el ingreso de microorganismos, secreciones de la piel como el sudor y el sebo, al contener ácidos determinan un ambiente poco favorable para el desarrollo de microorganismos, secreciones ácidas del estómago y enzimas digestivas que digieren a los microorganismos ingeridos, el moco en las mucosas junto al barrido y sustancias bactericidas protegen otra puerta de entrada de microorganismo al sistema. La fagocitosis de bacterias y otros invasores por los neutrófilos circulantes y los macrófagos tisulares, que son el sistema monocito macrofágico. Y también la presencia en la sangre de ciertos compuestos químicos como la lisozima, polipéptidos básicos, complejos del complemento y los linfocitos natural killers. La inmunidad adquirida es el sistema inmune adaptativo adquirido o específico basado en dos tipos celulares, linfocitos T y linfocitos B. Estas dos células presentan características comunes. Pueden recircular, es decir, pasan de las circulaciones de los tejidos y vuelven por vía linfática. Tienen especificidad, es decir, que poseen receptores capaces de reconocer los antígenos. En el caso del linfocito T es el TCR o complejo receptor T, y en el linfocito B es el BCR o complejo receptor B. Presentan proliferación clonal cuando se activan, es decir, se producen clones de la célula activada. Y presentan memoria, por lo tanto, la respuesta inmune será más rápida y de mayor magnitud ante una segunda entrada de un patógeno. ¿Cómo es el reconocimiento del antígeno? Los receptores de reconocimiento están compuestos por receptores específicos ubicados sobre la superficie del linfocito. En el caso del linfocito B, dijimos que es el BCR o complejo receptor B, que son las inmunoglobulinas presentes en la membrana del linfocito B. Y en el caso del linfocito T, es el TCR o complejo receptor T ubicado en la membrana del linfocito T. Entonces, el BCR son los anticuerpos capaces de reconocer como antígeno casi todo tipo de moléculas, azúcares, lípidos, hormonas y proteínas. Y el TCR es más selectivo y solo reconoce moléculas de naturaleza peptídica que se encuentran encastradas sobre otras moléculas especiales. En el caso del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es el documento de identificación de cada célula. Se encuentran en casi todas las células del organismo, por lo tanto, todas las células del organismo tendrían la posibilidad de presentar el antígeno. Pero esto no es posible, ya que hay células especializadas para presentar el antígeno. Y estas son las células presentadoras de antígenos profesionales, como el macrófago, la célula dendrítica y el linfocito B. Por lo tanto, la activación de un linfocito naive o inmaduro requiere de una célula presentadora de antígeno profesional, en cuya membrana presente la molécula complejo mayor de histocompatibilidad,
portadoras de los péptidos derivados de los patógenos, en la cual entonces le presenta este péptido derivado del patógeno al linfocito T inmaduro y se encastra o se une al complejo receptor T. Así, este linfocito T inmaduro se activa el linfocito T CD4 y el linfocito T CD8. Esta activación del linfocito T virgen dará lugar a dos tipos de respuesta, una respuesta celular y una respuesta humoral. La respuesta celular es mediada por linfocitos T. Se realiza contra células tumorales, hongos, células tomadas como rehenes por virus y parásitos. Y la respuesta humoral es mediada por los anticuerpos. Estas son fabricadas por los linfocitos B cuando son activados. Son las inmunoglobulinas de 5 tipos. Las inmunoglobulinas G predominan en la sangre, atraviesan la barrera fetoplacentaria. La inmunoglobulina A más importante, se encuentran más importante en las mucosas. La inmunoglobulina M son los receptores de inmunoglobulina en la superficie de los linfocitos B. También se encuentran en la circulación. Las inmunoglobulinas D están presentes en la superficie de la mayoría de los linfocitos B. Y la inmunoglobulina E se relaciona con fenómenos de tipo alérgico. Entonces, a modo de resumen, el primer paso entonces es la identificación del antígeno a través de la presentación del antígeno. ¿Y cómo se realiza? Mediante la célula presentadora de antígeno, que dijimos que pueden ser un macrófago, la célula dendrítica o los linfocitos B, en cuya membrana presentan el complejo mayor de histocompatibilidad, a través del cual se encastra o se une la porción peptídica del antígeno y así le va a presentar al linfocito T virgen o naive y se va a activar por medio de la unión del TCR o complejo receptor T. Este linfocito T virgen se va a activar como linfocito T CD8 y linfocito T CD4. El linfocito T CD8 o citotóxico generan o desencadenan una respuesta celular, la inmunidad celular activando a macrófagos. Y los linfocitos TCD4 siguen dos vías de activación, como linfocito TCD4 helper tipo 1, el cual colabora con la inmunidad celular activando a macrófagos para que destruyan a las células infectadas. Y el linfocito TCD4 helper tipo 2, el cual va a desencadenar una respuesta humoral, es decir, participa en la producción de anticuerpos. ¿Cómo? Activando al linfocito B virgen. Una vez activado, este linfocito produce los anticuerpos y denominándose así plasmocito al linfocito B maduro. Bueno, esta es la bibliografía en la cual pueden encontrar todo el tema en 3 guerras. Fisiología humana de Cingolani y Husay, bases fisiológicas de la práctica médica Cardinali, y Tratado de Fisiología Médica Guyton, 13ª edición. Muchas gracias por su atención.